Bueno, muy buenas tardes. El objetivo de la sesión del día de hoy es dar por finalizada nuestra unidad uno, la cual pretendió, a partir de los aprendizajes esperados, analizar las tres leyes estructurales. ¿Cuáles fueron? La ley 18.575, la ley 18.834 y la ley 20.285, que es la ley de acceso a la información pública. Pues hoy, dado que ya hemos puntualizado sobre la ley de bases generales de la administración del Estado y también hemos hecho bastante énfasis e hincapié sobre la ley 20.285, sea para cerrar nuestra unidad el día de hoy, hablarles un poco de la ley 18.834, cual ha sido denominada Estatuto Administrativo. Dicho estatuto administrativo, reitero, fue promulgado en el año de 1989, ha empezado a regir, estableció el funcionamiento de la carrera funcionaria en Chile y en razón de ello claramente está ligado fundamentalmente a la ley 18.575, puesto que esta existía previa, vino a complementar el funcionamiento de esta ley o estatuto administrativo y por supuesto las subsiguientes leyes. Así que sin mayor dilación vamos a hablar de ella. Primeramente, permítame compartir la pantalla y vamos hablando progresivamente de los aspectos centrales del estatuto administrativo. Para ello vamos a compartir. Aquí tenemos nuestra diapositiva, que es la que pretendemos abordar, por supuesto, el día de hoy. Vamos a ampliarla. Vamos a ver, y ahí debería dar alcance a ampliar. Perfecto. Entonces, como aún no vamos a tocar este tema, que es el tema de la precalificación, vamos a ir ahondando sobre esos aspectos generales. Y esos aspectos generales, la primera pregunta que viene a nuestro raciocinio o racionamiento es: ¿cuándo se aplica el estatuto administrativo? Y para distinguir cuándo se hace aplicable la ley 18.834 o estatuto administrativo, es necesario tener en cuenta, digamos, los siguientes precedentes. En primer término, que el estatuto administrativo es aplicable, jóvenes, a todo el personal perteneciente al sector público, es decir, perteneciente a los ministerios, a las intendencias, a las gobernaciones y a los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, salvo algunas excepciones, y estas básicamente están vinculadas con el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, quien para su estatuto, para su regulación de funcionamiento de carrera, tienen una normativa especial. En segundo lugar, o como segundo antecedente, cuando se trate de solucionar conflictos o problemas que no están contemplados en el estatuto administrativo, por ejemplo, todo lo relacionado con el fuero maternal, que es un fuero de carácter laboral, bueno, por supuesto de carácter constitucional, deberá aplicarse la legislación contenida en el Código del Trabajo. Esas precisiones. Finalmente, eh, esto manera de antecedente o mejor aún, de precisiones para que ustedes lo puedan tener perfectamente claro previo al conocimiento del estatuto administrativo. Finalmente, cabe señalar, o por último, cabe señalar que un mismo servicio pueden existir tres tipos de funcionarios. Los funcionarios públicos propiamente tal, que serían los funcionarios de planta o a contrata, los funcionarios que se rigen por el Código de Trabajo y los que se encuentran o a honorarios. A los funcionarios públicos se les aplica íntegramente el estatuto administrativo, a los privados se les aplica el Código del Trabajo, pero todo lo relativo a la probidad administrativa se rige por el estatuto y
y los que se encuentran a honorario se regirá por su respectivo contrato, aunque también les son aplicables las normas sobre probidad administrativa o en su defecto de este estatuto. Vamos a irnos adentrando en el conocimiento de esta ley a partir de diversos interrogantes, cuya metodología me parece mucho más didáctica para que ustedes puedan comprender cómo funciona la ley 18.834. ¿Quiénes son jurídicamente funcionarios públicos? Debemos entender por funcionario público aquel trabajador que se desempeña en la planta de carácter permanente o contrata del respectivo servicio. El cargo de contrata, como ya también lo veíamos en alguna actividad práctica, es de carácter transitorio y dura hasta el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio, por supuesto, de lo que ustedes también opinaban en ese foro de debate o foro de discusión, de la eventual renovación del cargo como tal. Cabe señalar que el carácter de un trabajador a contrata no exime al servicio de la obligación de justificar el término del contrato por expresa aplicación de las normas sobre la probidad administrativa, la cual la probidad administrativa es un principio de base del estatuto administrativo. El número de personal a contrata no puede exceder de una cantidad equivalente al 20% del total de los cargos de planta del servicio u órgano público. Los grados de escala de remuneraciones de los empleos a contrata tampoco pueden exceder ese tope máximo que se contempla para el personal de planta, ya sea de profesionales, de técnicos, de administrativos y de auxiliares del respectivo órgano o servicio público. ¿Qué ocurre cuando los funcionarios a contrata? ¿Qué ocurre con esos funcionarios contratados en virtud del Código del Trabajo? Es decir, lo mencionábamos antes, aquellos particulares que están desempeñando funciones, pero que están regidos por el Código del Trabajo. Como decíamos anteriormente, el funcionario sujeto del Código de Trabajo se rige o se regula íntegramente por este cuerpo legal. Es decir, no les aplica o no se les aplica el estatuto administrativo. Además también de que si bien se regula por este código del trabajo, también les son exigibles una conducta intachable, es decir, una conducta basada sobre la probidad administrativa. En consecuencia, existe una serie de derechos que no resultan aplicables para este tipo de funcionarios, siendo el más difícil de abordar el relacionado con la posibilidad de que estos trabajadores pueden ser despedidos. Y pueden ser despedidos basándonos en necesidades de la empresa o del servicio, sin que, por supuesto, como sucede en el estatuto administrativo, que se hace la exigencia de previo un sumario administrativo o, como muchos lo hemos visto, un procedimiento de defensa. ¿Ya? Sin embargo, un importante análisis debe guiar la interpretación que hagamos, sobre todo en estos casos de despido injustificado. Y cuando yo me refiero a la interpretación, me refiero al análisis, a las causas que pudieron haber justificado, conforme del Código Laboral, el despido de este trabajador. Dicho análisis también se puede relacionar con la idea de quién despide al funcionario, de quien despide al funcionario particular que está regido por el Código del Trabajo, es un funcionario público, es decir, el superior jerárquico es un funcionario público que se encuentra en la obligación legal y moral de justificar adecuadamente tal decisión. Por lo tanto, frente a un caso de despido injustificado de un trabajador del Código del Trabajo, esto para tener esta precisión, deberá tenerse en cuenta las siguientes pautas o el siguiente ítem. Entonces, primero, si la aplicación de la causal es injustificada, por ejemplo, porque se despidió por necesidades de la empresa o por el servicio, ¿ya? Cuando se sabe que la motivación fue totalmente distinta y se ha contratado a otra persona en su reemplazo. Segundo,
que el funcionario público que despide, es decir, el superior jerárquico, sin invocar dicha causal o invocándola injustificadamente, incumple con las obligaciones contenidas en la Ley 18.834 o Estatuto Administrativo, en específico en lo relativo al deber de transparentar las decisiones y justificar cada uno de los actos de autoridad que pueda ejercer este superior jerárquico. Por lo tanto, frente al trabajador despedido injustificadamente, debemos asesorar para que o debemos prever, más bien, debemos cuidar, debemos blindar, que para que pueda reclamar en un momento dado ante la jurisdicción laboral, o ante, en este caso, directamente, primero ante la Inspección del Trabajo y luego a posteriori ante los tribunales del trabajo, tiene que claramente demostrar la causal, es decir, el despido injustificado, y por supuesto, frente al funcionario público que despide injustificadamente, la solución es solicitar la instrucción de un sumario. Es decir, si este particular está cumpliendo unas funciones que están reguladas por el Código del Trabajo, pero dentro de un órgano público, lo correspondiente es instar o invitar o realizar de todas maneras un proceso de instrucción de un sumario como el ejercicio de un derecho de defensa en el contexto administrativo. Pero ¿quiénes? Sigamos estudiando porque uno de los fines que tiene la ley 18.834 es estudiar cada una de las calidades y por supuesto el escalafón, conocer cómo se maneja el escalafón y la calificación de esos funcionarios vinculados al sector público o vinculados con el Estado. Entonces vamos a ver las diferentes categorías de estos funcionarios. ¿Quiénes son jurídicamente? Desde el punto de vista jurídico, los funcionarios a honorarios. Bueno, en el caso de los trabajadores a honorarios, la regulación legal se da a través de lo establecido por las partes en el respectivo contrato, que viene a ser un tipo de contrato civil o un tipo de contrato inmerso de naturaleza civil, pero no es un contrato de trabajo. Esto quiero hacer la precisión y claridad. La contratación de los funcionarios a honorario no tiene una contratación de carácter laboral, ¿ya? Ahora bien, justamente por tratarse de un contrato que rige y que de una u otra manera limita o restringe los derechos de este trabajador, en el fondo porque no pueden acceder a los derechos ni del Código del Trabajo ni del Estatuto Administrativo. O sea, la ley se encarga de precisar los requisitos para que exista un contrato de honorarios legal. Y dichas condiciones, ¿cuáles son? Que solo se pueden contratar por honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias. Cuando deban realizarse labores accidentales, o labores esporádicas, para ser también un poco más precisa, y que no sean las habituales de la institución, mediante, por supuesto, previa resolución correspondiente de la autoridad administrativa. También se pueden contratar a honorarios los extranjeros que tengan un título correspondiente a la especialidad y que se requieran siempre que la especialidad no se halle, digamos, dentro de la funcionalidad de los trabajadores a contrata o trabajadores de planta. Se pueden contratar, reitero, a extranjeros que tengan el título correspondiente a la especialidad que se requiera y siempre que ejerza funciones esporádicas, es decir, es muy excepcional. Se recurre primero a la planta de contratación con carácter de estabilidad y por supuesto después, en su momento, si esta planta no hubiese o no existiese un profesional con las calidades específicas que se están requiriendo, en este caso, como lo llama el Estatuto Administrativo, actividades accidentales y no habituales de la institución. Entonces ahí será procedente, reitero, procedente la justificación de un contrato a honorario de un extranjero.
Entonces, cada vez que se trate de un contrato que, independientemente de lo que diga el documento, no se corresponde con los requisitos señalados, estaremos en presencia de un contrato de trabajo íntegramente regulado por el Código del Trabajo. Ahora vamos a irnos adentrando en nuestra carrera funcionaria o en nuestro análisis de la Ley 18.834. Y es ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Ahí estamos mejor. ¿En qué consiste la carrera funcionaria? La carrera funcionaria es un sistema integral de regulación del empleo público aplicable al personal titular de planta, fundado en principios jerárquicos, profesionales y técnicos que garantizan, y esto es lo que siempre hemos cuestionado, pero ese es el espíritu de la ley, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso. Es decir, la dignidad de la función pública, la capacitación, el acceso, la estabilidad en el empleo, la transparencia, la probidad, la objetividad en las calificaciones en función del mérito y la antigüedad. Hay cargos de carrera. Hay cargos de carrera y otros que no son de carrera, de exclusiva confianza. En el caso de los cargos de carrera, cualquier irregularidad que se pueda apreciar o visualizar en el ascenso o postulación a una planta, por ejemplo, porque la elección no sea objetiva o no fue lo suficiente técnica o transparente, puede denunciarse. Y esto responde un poco al interrogante que nos hacía una de sus compañeras. Puede denunciarse ante los entes de control para que los entes de control investiguen lo propio, porque se está violando algo muy fundamental y es el espíritu de la ley. Entonces, solicitando al propio servicio también, antes de acudir a la Contraloría, al propio servicio, a la misma entidad pública, sobre todo a través de su dependencia jurídica o de su dirección jurídica, la encargada de estos procesos, al propio servicio la instrucción de un sumario o, en su defecto, como ya lo decía, ante la Contraloría Pública. Ahora bien, los cargos de carrera funcionaria pueden servirse de tres modos. El primero es el titular, es aquel funcionario que se nombra para ocupar en propiedad un cargo vacante. El segundo es el suplente, es aquel funcionario designado en esa calidad en los cargos que se encuentran vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular durante un lapso no inferior a 15 días. Esto a veces se tiende a no cumplir, ¿ya? Pero digamos que estamos sujetos a la norma, así que vamos a ceñirnos a ella. El subrogante, que es aquel funcionario que entra a desempeñar el empleo del titular o suplente por el solo Ministerio de la Ley cuando estos se encuentran impedidos de desempeñarlo por cualquier causa. Fíjense que yo al principio les mencionaba cuáles eran aquellos cargos que también se denominaban cargos de exclusiva confianza. Y esos cargos de exclusiva confianza son los siguientes, o vienen a mi memoria los siguientes: los cargos de planta de la Presidencia de la República, los cargos de planta en los ministerios, en las seremías, en los jefes de división y de departamento, en las jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes, en los servicios públicos, en los jefes superiores de los servicios, en los subdirectores, en los directores regionales y jefes de departamento o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes. Eh, los ministros de Estado también son cargos de exclusiva confianza. Los embajadores, los cargos diplomáticos, embajadores en lo puntual y los representantes ante organismos internacionales. Estos nombramientos derivan en su mayoría por la Presidencia de la República. Los funcionarios que la ley denomina de exclusiva confianza del presidente, es decir, el secretario general de Presidencia. Todo cargo debe tener, y todo cargo en este rango debe tener un grado de acuerdo con la importancia de la función que desempeñe el funcionario. Pero ¿cuáles son también los requisitos para ingresar a la administración pública? Fíjense que ya vamos partiendo y vamos adentrándonos al concepto de la ley. El primero, yo creo que uno básico,
y creo que es fundamental, sobre todo para aquellos que también ustedes, que son funcionarios públicos. Y ese primero de ellos es ser ciudadano. Haber cumplido, por supuesto, con la ley de militarización o reclutamiento, cuando fuere procedente, por supuesto, tener salud compatible con el cargo, con el desempeño del cargo, haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por naturaleza del empleo exija la ley. No haber cesado en ningún cargo público producto de una calificación deficiente o por medida disciplinaria. Y cuando hablamos de medida disciplinaria, estamos justamente basándonos en que ese sumario administrativo pudo haber prosperado y desencadenó u originó en una medida disciplinaria. No haber cesado en un cargo público producto de esta situación, pero también hay una excepción como todo, salvo que transcurridos 5 años después de la expiración del cargo. No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones o cargo público ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito. ¿Ya? Estos son los requisitos para acceder a la carrera funcionaria. ¿En qué momento o cuándo se produce el ascenso o nombramiento? Ese ascenso se produce, o el nombramiento más bien aún, rige desde la fecha indicada en ese respectivo acto administrativo, o mejor aún, decreto, o desde que totalmente tramitado por eh, esté totalmente tramitado ante la Contraloría. ¿Ya? Em, si un decreto o resolución ordena asumir antes de totalmente tramitado, el interesado deberá asumir en la fecha que se señale. En cambio, si dicho decreto o resolución fuere observado, el interesado cesará en funciones, pero los actos realizados en el intertanto serán considerados como válidos. Reitero, el nombramiento rige desde la fecha indicada en el respectivo decreto o desde que se tramite totalmente ante la Contraloría como órgano de control y esta función verificadora y fiscalizadora que tiene la Contraloría sobre los cargos dependientes en el sector público. Pero si un decreto o resolución ordenase asumir antes de totalmente tramitado ante la Contraloría, el interesado deberá asumir solamente en que se señala en el decreto. Ojo, en cambio, si dicho decreto o resolución fuere observado, el interesado, es decir, fuera replicado, tuviese algún tipo de pauta o ítem o consigna que fuese quizás incompatible con los lineamientos, no solamente de esta ley, sino también de la ley de las bases generales e inclusive con la Constitución, el interesado cesará inmediatamente de las funciones, pero los actos que a veces sucede, los actos administrativos que se hubieran emitido o las acciones o las gestiones que se hubieran dado sobre ese intertanto son considerados como válidos, ¿ya? Esto para no generar una nulidad de dicho funcionario durante el tiempo que estuvo realizando las funciones como tal. El concurso público se hace para ingresar a los cargos de carrera en calidad de titular. Y en calidad de titular, y procederá siempre la regla de oro, es que siempre va a ir de menos a más, es decir, se procederá en el último grado de la escala de los empleos de planta respectiva, salvo que haya vacantes de grados superiores. Sería la única opción, digámoslo así. El concurso público es un procedimiento técnico. Es lo que se ha llamado hoy por hoy la meritocracia. Es un procedimiento técnico objetivo que se utiliza para seleccionar el personal que se propondrá a la autoridad facultada para hacer el nombramiento, debiéndose así la evaluación previa de los antecedentes que presente cada uno de los postulantes y las pruebas que se hubieran rendido de acuerdo con las características del cargo a proveer.
debe considerarse a lo menos los estudios y cursos de formación profesional o educacional y de capacitación, la experiencia laboral y las aptitudes específicas para el desempeño de la función. La autoridad correspondiente debe publicar un aviso con las bases del concurso en el diario oficial. Siempre se dice que son los días primero o los días 15 de cada mes o el primer día hábil siguiente. Entre esta publicación y la presentación de antecedentes no puede mediar un lapso inferior a 8 días. El aviso debe contener identificación de la institución, requisitos, características del cargo, los antecedentes requeridos, fecha, lugar y recepción de antecedentes, fecha y lugar de las pruebas, día en que se resolverá el concurso. El concurso debe y tiene que ser preparado por un comité de selección. ¿Ya? Eso le va a dar mayor transparencia. La autoridad debe seleccionar a una de las personas propuestas, salvo que se declare desierto el concurso, sería lo único, lo que se debe notificar al interesado, quien deberá manifestar si acepta o no el cargo. Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada titular en el mismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos el famoso tema de las inhabilidades e incompatibilidades? Bueno, pues bien, ¿cuáles son las inhabilidades para el ascenso? Recuerden que las inhabilidades son previas y las incompatibilidades durante el transcurso o desarrollo del cargo. ¿Cuáles son esas inhabilidades para el ascenso? Recordémosla. No haber sido calificado en lista 1 o 2 en el periodo inmediatamente anterior, esto sí es previo, ¿no? Si la persona que ha postulado, que se ha ganado el concurso, ya viene de una trayectoria en el sector público. No haber sido calificado durante 2 periodos consecutivos, haber sido objeto de medida disciplinaria de censura más de una vez, 12 meses anteriores a la vacante, en este caso a la postulación, haber sido objeto de medida disciplinaria de multa en los 2 meses anteriores a la vacante. Un funcionario tiene derecho a ascender a un cargo de planta inmediatamente superior, gozando de preferencia respecto de los funcionarios de esta cuando se encuentren al tope de su planta y, por supuesto, reúna los requisitos y tenga el mayor puntaje en el escalafón de funcionarios de planta a la cual accede. El ascenso rige a partir desde la fecha en que se produzca la vacante como tal. Entonces, esto claridad para que ustedes tengan el pleno conocimiento qué inhabilidades se pudieran sujetar en el momento de ese nombramiento, pero también de ese ascenso. ¿En qué consiste? ¿Qué derechos tiene ese funcionario de planta o ese titular de ese cargo? Uno fundamental, que es el que por el que todos de una u otra manera también nos esmeramos en, y es el derecho de capacitación o el deber de capacitación. El estatuto administrativo establece que es un deber de servicio, a la vez un derecho del trabajador proporcionar actividades de capacitación. Este derecho está concebido legalmente como el conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen y actualicen los conocimientos y destrezas necesarias para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias. Existen los siguientes tipos de capacitación: capacitación para el ascenso, capacitación de perfeccionamiento y capacitación voluntaria. Las instituciones, ¿qué deben hacer en este caso? Deben distribuir los fondos que les sean asignados en programas de capacitación de acuerdo a sus necesidades. Si la capacitación impide al funcionario desempeñar labores de su cargo, este conserva el derecho a percibir sus remuneraciones. Si la capacitación es fuera de la jornada ordinaria del trabajo, el funcionario tiene derecho a un descanso complementario. Los funcionarios seleccionados para capacitación
tienen la obligación de asistir a ella y los resultados que obtengan se considerarán en su calificación de desempeño respectiva. El funcionario que no cumpla con esto tiene la obligación de reembolsar a la institución los gastos en que estuviera incurrido por motivo de tal capacitación. Ahora bien, vamos a entrar a lo que quizás nuestra PTT nos está mostrando, y es en qué consiste el sistema de calificación funcionaria. El sistema de calificación funcionaria o la calificación en el servicio público tiene por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario. Para ello, permítanme y vamos a entrar en materia de nuestra diapositiva. Vamos a ver si logramos. Un segundo, por favor. Dejamos de compartir. Ahí estamos nuevamente. Y vamos a empezar a explicar verdaderamente cómo es ese sistema de calificación de la actividad funcionaria que está contemplada en el estatuto administrativo. Entonces, permítanme compartir pantalla, mejor aquí, y ahí estaríamos. Entonces, las calificaciones en el servicio público tienen por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, ¿ya? Atendidas a las exigencias y características de su cargo, y sirve de base para el ascenso, los estímulos y, por supuesto, la eliminación del servicio. El responsable de la precalificación anual es el jefe superior de la institución. La calificación se hará por una junta calificadora, la que es presidida siempre por el funcionario de más alto nivel que la integre. La calificación evaluará los 12 meses de desempeño del funcionario, comprendidos siempre en estas fechas, entre el 1 de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente, jóvenes. El proceso de calificación se extiende dentro de ese 1 de septiembre, pero del 30 de noviembre de cada año. En el fondo, lo que quiero decir es que no se califica a los funcionarios que desempeñen funciones por menos de 6 meses. Vamos a hacer esta puntuación o esta puntualidad. La calificación evaluará los 12 meses, o sea, el año de ese funcionario como tal, comprendidos, o sea, en cuanto a gestión o desempeño, entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto del año siguiente. El proceso de calificación se extiende desde la calificación, ya el mecanismo, la acción, lo realizado por la Junta Calificadora se extiende desde ese 1 de septiembre y 30 de noviembre de cada año. Razón por la que explicaba que no se va a calificar a los funcionarios que desempeñen funciones por menos de 6 meses. En cuanto a las anotaciones de mérito, que es lo que busca justamente la calificación, cabe señalar que estas son aquellas, primero, que están destinadas y que tienen toda la injerencia e influencia en el desempeño y en el ascenso, en la escalafón de ese funcionario. Pero estas son aquellas que están destinadas a dejar constancia de cualquier acción del empleado que implique una conducta o un desempeño del funcionario de nivel destacado. En cambio, las anotaciones de demérito, o desestimatorias, como también se les ha llamado, son aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño de carácter reprochable por parte del funcionario. Ojo, que aquí también tenemos que tener en cuenta todo lo que rodea,
el funcionamiento del estatuto administrativo está enmarcado dentro del debido proceso. El funcionario puede apelar ante el subsecretario o jefe superior del servicio en el mismo acto de calificación o dentro de los 5 días siguientes. Excepcionalmente también está el plazo de 10 días, ¿ya? Pero la norma, la ley, dice que en el mismo acto de calificación o dentro de los 5 días siguientes. Una vez formulada la apelación, esta debe ser resuelta en un plazo de 15 días desde la presentación. Este conteo de término, estamos hablando de no días corridos, sino días hábiles. Ya, esto para precisar. Cabe señalar finalmente que el funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4 o 2 años consecutivos en lista 3 deberá retirarse del servicio de entre los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación. Esto, reitero, el funcionario que está calificado, que ha sido calificado en lista 4 por 2 años o por 2 años consecutivos en lista 3, debe retirarse. No está cumpliendo con las exigencias calificatorias en función del desempeño en el sector público. ¿Cuáles son esas obligaciones funcionarias? Vamos a ir ya. Antes de hablar de esas obligaciones, ¿qué es el sentir? Es el fin que tiene el estatuto administrativo, puesto que nos regula la carrera funcionaria y todo gira en torno a ese término de calificar. ¿Y qué es calificar? Apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo. Expresar o declarar este juicio. Juzgar el grado de insuficiencia de los conocimientos demostrados por un alumno u opositor en un examen o ejercicio. Recuerden que simplemente son las acepciones de calificar. Nosotros nos vamos a quedar con la primera, puesto que la carrera funcionaria, cuando se habla de la precalificación y calificación y el ejercicio de la junta calificadora, está incorporándose en eso, en determinar las cualidades y competencias de ese funcionario en pro y para del desempeño de su cargo. Ya lo hemos visto, el por qué se evalúan a los servidores públicos, porque la administración no es una abstracción y en lo inmediato, es decir, no es todo en la administración es de carácter material, no tiene un sentido intangible, por el contrario. Todo lo que sucede en el concepto administrativo o en el concepto de gestión pública es de carácter tangible. Y en lo inmediato, porque la administración no es una abstracción, y en lo inmediato para los ciudadanos necesariamente ella se materializa o se expresa en la actividad de sus servidores. Entonces, vamos a irnos adentrando poco a poco para llegar al punto, a uno de los ítems o aspectos indispensables de la carrera funcionaria, cuáles son las obligaciones. El sistema de calificación funcionaria impone un proceso, ya también lo hemos comentado, de carácter periódico, proceso periódico de evaluación de desempeño de todos aquellos que sirven un cargo o función en determinados aspectos y que la ley claramente estima de importancia para el desarrollo de las labores que le han sido encomendadas y de los fines, esto también hay que tenerlo en cuenta, de los fines de la institución respectiva en general. La calificación funcionaria busca exactamente lo que estamos viendo en la diapositiva, la evaluación del desempeño. Porque claro, la evaluación del desempeño, jóvenes, es lo que forma parte hoy por hoy, de la carrera funcionaria y que está asegurada
por la Constitución Política, por la LOC de la Base General del Estado, de la Administración del Estado, y por supuesto por el propio Estatuto de los Funcionarios Públicos. Reiteremos que es la carrera funcionaria, es un sistema integral de regulación del empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en principios jerárquicos profesionales. Pero por sobre todo, reitero, en función pública, en la capacitación, en el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones, en función de ese mérito. Antes de entrar con el marco normativo de la carrera funcionaria o de la ley 18.834, yo quiero hablar de esas obligaciones de sus funcionarios. Y las obligaciones de cada funcionario son, ¿cuáles podrían ocurrírseles? La primera, desempeñar idóneamente sus funciones. Creo que es la primera que se nos podría venir a la cabeza. La segunda, desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua. La tercera, orientar sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y mejor servicio. La cuarta, realizar la labor con esmero, cortesía, dedicación, eficiencia, transparencia, jóvenes. Cumplir la jornada del trabajo y realizar los extraordinarios que su superior le ordene. Qué bueno mencionarlo, porque recuerden que el trabajo en el sector público o ante el Estado también requiere lo que decíamos anteriormente, en el punto anterior, esmero, cortesía, vocación. Cumplir con las destinaciones y comisiones de servicio o obedecer las órdenes impartidas por el superior, observar estrictamente el principio de probidad administrativa, guardar secreto respecto de los asuntos de carácter reservado, observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, proporcionar con fidelidad y precisión los datos requeridos por la institución. ¿Qué otro? Podríamos denunciar ante la justicia los crímenes o simples delitos que tenga a conocimiento en el ejercicio de su cargo y justificarse también. Esto también me parece que es muy importante, justificarse, es decir, de cargo formulado, defenderse el ejercicio del debido proceso, del derecho de defensa en su contra en el plazo que fije su superior jerárquico. Y fíjense que qué bueno haber mencionado todas estas obligaciones que tienen los funcionarios y que está consignado dentro de nuestro estatuto administrativo. Porque entre ellos, claro, hay un principio de obediencia. Y ese principio de obediencia, que es lo que también se ha llamado en muchas ocasiones, el principio de obediencia reflexiva, no es más aquel, no es más aquel en que un funcionario estime ilegal una orden que ha sido impartida por el superior jerárquico. Deberá representarla por escrito, es decir, manifestar su desacuerdo, por supuesto, y si el superior le reitera en igual forma, aquel deberá cumplirla. Sin embargo, la ley dice que quedaría exento de toda responsabilidad, la cual recaerá por entero en el superior que hubiera insistido en la orden. ¿Cuál es el deber del funcionario? Hacerle ver al superior que la orden es ilegal. Ojo con esta obediencia reflexiva, porque si bien la ley nos la contempla, nosotros en calidad de funcionarios públicos no estamos en la obligación de cumplir una orden de carácter ilegal. Recuerden que dentro de la administración pública tenemos tres tipos de responsabilidades: la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Ojo con estar incurriendo con algún tipo de responsabilidad penal, la cual es de carácter individual. Hay que hacer el análisis puntual sobre el principio de obediencia reflexiva como tal.
En cuanto a los trabajadores regidos, ya lo veíamos también anteriormente por el Código de Trabajo, la jornada es de 48 horas semanales. A partir con la reforma constitucional del año 2005 y que tuvo también injerencia en esta ley, será de 45 horas la jornada y las horas extraordinarias deberán ser pagadas de manera distinta a lo establecido en el estatuto. En otras palabras, la realización de horas extraordinarias debe siempre ser pagada con un 50% de recargo en la remuneración. Salvo que esto también tiene una excepción, porque puede haber que por razones presupuestarias del servicio o porque el trabajador así lo solicite, podrán ser compensadas también en factor de tiempo. Sigamos con este marco normativo para ya adentrarnos y profundizar dentro de la aplicación de la ley 18.834. Entonces, el artículo que siempre les he mencionado, el artículo 38, la cual dice que una ley orgánica determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación. Esa ley orgánica, por supuesto, es nuestra ley 18.575, a donde en su título 2, párrafo segundo, habla de la carrera funcionaria. Y el estatuto administrativo, en cuanto a ley laboral del sector público, debe abarcar el ingreso, los deberes, los derechos, ya lo comentábamos, las obligaciones, la responsabilidad y la cesación de funciones de los empleados públicos. Lo hemos conversado, que se fundará en el mérito fundamentalmente, bajo unos principios de objetividad e imparcialidad. ¿Ya? La presentación, muy diciente, está emitida por la Universidad del Biobío, así que intentaremos asimilarlo para nuestro conocimiento y, por supuesto, sujetándonos al reglamento de calificaciones del personal que está adscrito, digamos, al estatuto o al conocimiento del estatuto administrativo, que es la ley 18.834, en adelante EA. Vamos a irlo analizando en su título 2, párrafo 1 del ingreso, artículos 17 a 24, el párrafo 2 del empleo a prueba, artículo 25, el párrafo 3 de la capacitación, artículo 26 a 31, el párrafo 4 de las calificaciones, el párrafo 5 de las promociones o ascensos, artículos 53 a 60. Seguimos viendo cada uno de ese marco normativo de la ley 18.834. Disposiciones generales, artículo 1 a 6, y el título 2, que es el proceso calificatorio. En ello también se van inmersos la hoja de vida y de calificación, los factores de calificación, las etapas del proceso calificatorio, los recursos que se deben impugnar frente a esa calificación no adecuada por la disconformidad de la calificación y de los efectos de la calificación. Ya. Entonces, ¿para qué se evalúa? Que es uno de los grandes fines que tiene el estatuto administrativo. ¿Cuál es la utilidad práctica de ello? Me pareció muy interesante la presentación de diapositiva porque les va a permitir tener conciencia de cuál es el fin. Tiene por objeto claramente evaluar el desempeño y las aptitudes y competencias de cada funcionario, atendiendo por supuesto a las exigencias y características que están incorporadas en el cargo y que van a servir este desempeño y estas aptitudes para la promoción, los estímulos y, en su defecto, la eliminación del servicio. Las características del proceso de calificación. El primero, reglado. El segundo, con etapas diferenciadas, que es la precalificación, la calificación y la disconformidad frente a la calificación, en la cual se puede interponer el recurso de apelación. Y el
tercero de carácter general obligatorio, el cuarto anual. Vamos a ver cada una de esas características. El quinto con fecha de inicio y término, el sexto con objetivo e imparcialidad en base a criterios y notas predeterminadas, el séptimo contemplando las 4 listas de calificación, ya lo veíamos, si están 2 años consecutivos en la lista 3 o permaneciente en la lista 4, puede ser causal de retiro o eliminación del servicio por parte del funcionario. El octavo, efectos funcionarios, la promoción, los estímulos y eliminación del servicio. Lo anterior eran las características, es decir, los elementos que trae la ley 18.834 para ejercer la carrera funcionaria. Me voy a permitir devolverme, la cual me parece vital. Perdónenme si dilato un poco la presentación diapositiva, pero el primero es reglado, es decir, las características que ya hemos mencionado y que están incorporadas en la ley. El segundo, cuando en el título 2 nos habla de las diferentes etapas como si fuera un proceso, una causa en la cual se surte la carrera funcionaria, que es la precalificación, la calificación e interposición de recursos frente a la disconformidad de la misma. El proceso de calificación es de carácter general y obligatorio, es decir, todos los funcionarios que decidan promoverse dentro de la administración o de gestión pública deberán someterse a este proceso calificatorio. Anual, ya veíamos en qué etapas de cada año se realiza la calificación. Con fecha de inicio, con fecha de término, ya lo veíamos también, con la noción de objetivo e imparcialidad en base a criterios y notas predeterminadas. Las notas predeterminadas vienen a ser elevadas o presentadas por el superior jerárquico. La contemplación de las 4 listas de calificación, por supuesto, la primera es la más notoria o la más que es con categoría de distinción, que es a donde todos los funcionarios básicamente queremos estar. Y los efectos de esta calificación que están dirigidos a la promoción, estímulos y en su defecto si no se logra rendir o si no se logra ejecutar el desempeño adecuado, la eliminación consiguiente del servicio. Los criterios o factores y subfactores que están inmersos en el título 2 y que van desde los artículos 14 a 17 y que van a ser tenidos en cuenta para el proceso de calificación. Ese primer factor es el factor de rendimiento. Vamos a ceñirnos a lo que está precisado en la diapositiva. Y es que primero se mide el trabajo ejecutado y los subfactores son cumplimiento de la labor realizada y calidad de la labor realizada. El segundo, factores, condiciones personales, mide la actitud de la vinculación. Los subfactores son el interés por el trabajo que realiza, la motivación, que aquí se evalúa mucho la vocación de servicio y la capacidad para realizar trabajos en equipo. El tercero es el factor de comportamiento del funcionario, muchas veces también se le ha llamado el factor funcional y va dirigido al cumplimiento de las obligaciones. Los subfactores es el debido cumplimiento de las normas e instrucciones. Las notas que se dan en el marco de la calificación de 1 a 10 son los coeficientes o las notas, mejor aún, que van a determinar según el cargo. En este caso nos estamos refiriendo a los cargos que están en planta. Se ha llamado factor según planta. Entonces, nota 9, guión 10, óptimo, nota 7, guión 8, bueno. El desempeño satisface completamente los requerimientos exigidos para el desarrollo del cargo. Nota 5, 6, satisfactorio. Su desempeño satisface generalmente los requerimientos que exige el desarrollo del cargo. Nota 3, 4, insuficiente. Su desempeño es inferior a los requerimientos que exige el desarrollo del cargo. Y nota 1 y 2, deficiente, no cumple con los requerimientos
que exige el desarrollo del cargo. Y aquí quería llegar a las famosas listas de calificación. Son 4 listas. Esas 4 listas van desde un ponderado de 10 a 100 puntos. Y claramente una vez ejercido sobre todo el proceso de precalificación, la lista, el resultado del proceso debería detallarse conforme a la asignación de la lista. Lista 1, lista 2, lista 3 y lista 4. La lista 1 es la de distinción de 81 a 100 puntos. La lista 2, buena, de 46 a 80.99 puntos. La lista número 3 es condicional, de 30 puntos a 45.99. Y la lista 4 de eliminación de 10 a 29.99 puntos. Ya lo decíamos, está dentro del artículo 41 del Estatuto Administrativo y estamos hablando de los deberes de los funcionarios públicos. Por eso, en razón de ello, ahí estamos, los jefes directos, los jefes superiores, esto en tratándose de que se está abarcando el contexto académico público. ¿A quiénes se evalúa? Muy preciso. A todos los funcionarios de planta y a contrata. Y claramente, excepciones, el jefe superior de la institución y su subrogante legal, miembros de la Junta Calificadora Central, delegado del personal, dirigentes, asociaciones de funcionarios, funcionarios con desempeño inferior a 6 meses en el periodo por cualquier causa. Estas excepciones son cobijadas en el artículo 34 del Estatuto Administrativo. ¿Por qué? Porque tienen rango de superior jerárquico, sin embargo, lo que son los subrogantes también están cobijados dentro de esta excepción. Posterior al año 2005, los subrogantes anterior al año 2005, los subrogantes legales no estaban incorporados. Y posteriori, o sea, una vez con la reforma del año 2005, el subrogante legal está exceptuado de esta calificación o proceso de calificación. ¿Ya? El delegado y los dirigentes conservan la última calificación cuando corresponda, pero pueden solicitar también ser calificados. En tal caso, al delegado lo puede evaluar su jefe directo o su superior jerárquico, ya para hacer esta precisión y esta claridad. ¿Y cuáles son las etapas de la calificación? Las etapas de la calificación comprenden 3, a veces se llaman 4, cuando se da la disconformidad, la etapa de la disconformidad con la calificación. Sin embargo, ciñámonos a lo que nos está presentando la diapositiva. Y la primera de ellas es una etapa precalificatoria, es decir, antecedentes en anotaciones, mérito y demérito de la hoja de vida, los informes de desempeño e informes de precalificación. La segunda de ellas es la calificación. Y la tercera de ella es la apelación frente a la disconformidad que pueda tener el funcionario público respecto de esa calificación. La cuarta, como yo les digo, puede ser el reclamo o la interposición de los recursos procesales. Los periodos de evaluación comprenden 12 meses, ya lo decíamos, desde el 1 de septiembre de un año al 31 de agosto del año siguiente. Extensión del proceso de calificación desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre. Ahora sí, entramos puntualmente a lo que nos ha venido claramente diciendo dentro de las etapas para la calificación del desempeño del funcionario público. La precalificación, ¿qué es? Es la evaluación previa realizada por el superior jerárquico.
Y ese contenido de la precalificación ya lo hemos visto anteriormente. Están los conceptos, las notas debidamente fundamentales, las notas de mérito y de demérito, y los antecedentes funcionales de ese servidor público. Aquí el jefe debe presentarlos por escrito, reitero, incluyendo las anotaciones de mérito y de demérito. Vamos a seguir. ¿Cuál es la forma de cumplimiento de la precalificación? Se cumple básicamente con la emisión por parte de los jefes precalificadores de los siguientes instrumentos. Primero de ellos, 2 informes, a veces suelen también ser 3 informes, 2 informes de desempeño del personal de su dependencia, en el cual lo que busca este informe es generar, alzar, elevar el desarrollo funcional y competente de las actividades administrativas de este funcionario. La respectiva precalificación tendrá un plazo de 10 días desde la entrega de la hoja de vida, la notificación personal en los 2 días siguientes y el plazo para las observaciones 5 días siguientes. La importancia de la precalificación es antecedente necesario de la calificación, la presencia de que la Junta Calificadora como comité, como órgano fiscalizador debe adoptar sus resoluciones, teniendo en consideración necesariamente la precalificación del funcionario, hecha por el jefe directo, por superior jerárquico, constituida por los conceptos, notas y antecedentes que éste debe proporcionar por escrito. Y reitero, en esos antecedentes están las anotaciones de mérito, pero también las de demérito, porque todo se evalúa. Interesante esta anotación, que claro, sin la precalificación, que es la etapa previa necesaria, la Junta no puede evaluar. Y si lo llegase a hacer, es totalmente ilegal, arbitraria y discriminatoria. La segunda etapa, que es la calificación, vamos a ver. Ya. Y ahí lo tenemos. ¿Qué es la etapa de la calificación? Una vez recibido la precalificación o el criterio o el dictamen de la Junta Calificadora, teniendo en cuenta los antecedentes presentados por el superior jerárquico, se da paso a la etapa calificatoria. Y la etapa calificatoria, cuyo protagonista es la Junta Calificadora, está compuesta por 5 funcionarios del más alto nivel jerárquico, con excepción, por supuesto, del jefe superior. Está compuesta también por un representante del departamento de personal o del director de recursos humanos, como también se le suele llamar, elegido por este según estamento a calificar. Las funciones de los miembros son indelegables, es decir, son sí o sí, no son transferibles, tienen que realizarlas. Y hay también una precisión, y es que las asociaciones de funcionarios de carrera pública también tienen representación dentro de estas sesiones de calificación. Sigamos. Ya. También está presidida por el funcionario de más alto nivel jerárquico, por un secretario, que es el jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces. Además, interesante porque asesora técnicamente a la Junta Calificadora, y el quórum, los acuerdos de la Junta Calificadora se adoptarán por mayoría de votos, la cual se toma la mayoría absoluta. En este caso son los 2/3. En caso de empate se decide por el superior de mayor jerarquía, en este caso por el presidente de la Junta Calificatoria. La Junta Calificatoria, una vez ejercida la etapa de calificación, deberá emitir un dictamen que queda consignado en un acta y en la cual el secretario opera como ministro de fe.
actas que deben estar investidas de uno de los primeros principios, el de transparencia, el de probidad y el de juridicidad. El de juridicidad es importante porque dicha acta o dictamen debe estar previamente motivado. Y como bien lo dice la diapositiva, no obedece al mero capricho de la autoridad, pues en tal caso resultaría arbitraria y por ende ilegítima. El dictamen número 4049-415 del año 2006 le exige, más que exigirle a las juntas calificadoras, la imposición de tener que motivar las razones, causas específicas y circunstancias que se han considerado para asignar a un funcionario una determinada calificación. Eso en virtud del principio de juridicidad. Los acuerdos de la Junta Calificadora tienen doble finalidad: que el servidor pueda asumir adecuadamente su defensa a través de los recursos legales para impugnar su calificación y no quede en la indefensión, siempre y cuando exista una disconformidad, y que pueda mejorar su comportamiento laboral en el siguiente periodo, especialmente en los aspectos que han significado, por supuesto, disminución o carencia de desempeño de ese funcionario público. El dictamen que provenga por parte, y las resoluciones, por supuesto, que provenga por parte de la Junta Calificadora, serán la base de las anotaciones de mérito o de demérito que se hayan efectuado, en el pasado y que también quedarán consignadas en la hoja de vida de ese funcionario. Atribuciones de la Junta Calificadora. La Junta Calificadora cuenta con amplias facultades en el ámbito de su competencia. Así como para el cumplimiento de su cometido podrá requerir la concurrencia de cualquier funcionario calificado o de su respectivo precalificador, y asimismo disponer todas las diligencias y actuaciones que estime necesarias. En la tercera etapa estamos viendo cuando hay disconformidad por parte de ese funcionario y ha sido calificado en lista 3 o 4, y es apelación y reclamo. Y son los recursos con los cuales el funcionario cuenta en contra de las resoluciones de la Junta Calificadora. La apelación es ante el superior jerárquico de la institución, quien deberá resolverla fundadamente. Esto, reitero, en virtud del principio de juridicidad, teniendo a la vista todos los antecedentes de la calificación. La oportunidad para ello, en el acto de notificación de la resolución de la Junta o dentro de los 5 días siguientes, ya lo habíamos especificado. Si es ante la misma Junta, que debe remitirla a la autoridad competente, o jerárquica en este caso, superior en 3 días. El reclamo se presenta ante la Contraloría General de la República, y esto basándonos en el artículo 160. El plazo para ello son 10 días desde que se tuvo conocimiento de tal situación, 10 días hábiles, es decir, conocimiento de la resolución o actuación que da lugar al vicio que se reclama o a la disconformidad. Entonces, la Contraloría General de la República siempre exige, esto en virtud del dictamen 13.421 del año 2010, que tiene que agotarse la apelación, que tiene que agotarse el recurso de apelación. Los efectos de tal actuación, ¿cuáles son? Artículos 50, 51 y 52 del Estatuto Administrativo. Y que tienen, por supuesto,
alta injerencia en la permanencia en el servicio y en la formación del escalafón. Y la permanencia en el servicio es que el funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4 o por 2 años consecutivos en lista 3 deberá retirarse del servicio dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación. Ya lo habíamos comentado. Si no procede así, se le declara la vacante del empleo desde el día siguiente a esa fecha. Y la formación del escalafón, el resultado de las calificaciones siempre va a tener repercusiones, porque tienen injerencia en el desempeño, en la ejecución funcional y en la promoción. ¿Por qué? Porque dependiendo de los grados, esta planta o crece o decrece, según el puntaje que se haya obtenido. Con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas se confecciona un escalafón, disponiendo los funcionarios de cada grado de la respectiva planta en orden decreciente según el puntaje obtenido. En caso de empate, los funcionarios se ubicarán en el escalafón de acuerdo a la antigüedad, cargo, grado, institución, administración del Estado en caso de mantenerse. Esta es una decisión que decide el superior jerárquico. Excelente que esta presentación tenga el contenido de jurisprudencia porque les va a permitir a ustedes también ampliar a través de una fuente auxiliar que para criterio de esta docente es una fuente formal muy exigible hoy por hoy, la jurisprudencia en materia de juntas precalificadoras y de juntas calificadoras, o en materia del proceso de calificación, de precalificación y calificación. Diferentes dictámenes que considero de vital importancia para su lectura. Con toda seguridad, les ampliará el concepto del rol funcional que cumplen las juntas calificadoras en el desarrollo de los factores, notas y calificación del desempeño de los funcionarios. Muy bien, y con esto voy a dejar de compartir. Por supuesto, tal presentación, aquí estamos, tal presentación estará disponible en la plataforma. Jóvenes, grabaremos otra cápsula en la cual explicaremos el sumario administrativo. El sumario administrativo que deviene del incumplimiento de un principio magno y es el de responsabilidad administrativa. Tengan ustedes una muy buena tarde y espero que esta cápsula o que esta sesión asincrónica les sea de mucha utilidad. Vamos a